Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta la sintonía de Agroradio. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de ciencia. Estudian la resistencia de las plantas a las plagas con la gestión de microbiomas del suelo agrícola. Todo esto que nos suena a chino nos lo va a aclarar enseguida Ainhoa Martínez Medina, que es investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, el IRNASA, que está integrado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a la que ya decimos buenos días. Buenos días, Ainhoa. Hola, buenos días. Todas estas cosas que yo he dicho, sobre todo que estudiáis la resistencia de las plantas a las plagas con gestión de microbiomas del suelo agrícola. Desgrana esto porque de verdad los oyentes tienen que enterarse de qué va esto. Bueno, es, digamos, un paso más en todo el tema de biocontrol con microorganismos beneficiosos. Nosotros llevamos aproximadamente unos 15 años trabajando en cómo los microorganismos beneficiosos del suelo pueden inducir resistencia a las plantas frente a plagas de insectos. Y bueno, aunque sí que es verdad que vemos resultados muy buenos, incluso en condiciones de campo, un problema que ocurre habitualmente es que estos efectos beneficiosos no son muy constantes y a veces, bueno, los agricultores se quejan de que mientras que en una cosecha ven que sí, que estos microorganismos inducen resistencia, pues a lo mejor en la siguiente cosecha no ven estos efectos. Y bueno, una idea que ha surgido, que está surgiendo en los últimos años, es que quizá deberíamos darle una vuelta de tuerca a este uso de microorganismos y en lugar de utilizar microorganismos aislados o consorcios sencillos, intentar trabajar con microbiomas completos, que al final es la naturaleza de los suelos, es la propia ecología de los suelos. En los suelos, de hecho, encontramos comunidades de microorganismos muy complejas. Entonces, pensamos que integrar este conocimiento sobre la ecología de los suelos en la búsqueda de estas alternativas, de este biocontrol, pues va a dar resultados que son más consistentes y, bueno, más predecibles. Entonces, bueno, en nuestro proyecto lo que intentamos es eso, es sustituir un microorganismo, un consorcio sencillo por comunidades más complejas, incluso por el microbioma. De manera que lo que estamos intentando es promover determinados microbiomas característicos del suelo para que luego estos microbiomas puedan inducir resistencia en las plantas. Y bueno, en eso es en lo que estamos basando nuestras investigaciones. Intentamos gestionar estos microbiomas del suelo mediante el uso de especies, diversas especies naturales, como son pastos o algunas leguminosas, de manera que luego cuando crezcamos en estos microbiomas, pues otras especies de interés agrícola, como puede ser tomate o lechuga, pues estos microbiomas induzcan resistencia de manera que las plantas sean más resistentes al ataque de las plagas y de alguna manera sean más independientes a la necesidad que tienen hoy en día de aplicar estos productos fitosanitarios. Ainhoa, intentamos fortalecer el sistema inmune de las plantas. ¿Sí, perdón? Uno de estos desafíos, me imagino que debe ser la reducción del uso de pesticidas químicos en la agricultura en favor, de estrategias más sostenibles, más medioambientales y a la vez rentables también para el agricultor. Exacto. Es hacia donde van todas las políticas europeas. O sea, hay una gran problemática, aparte de darnos cuenta del impacto negativo que tienen todos estos productos agroquímicos en la salud humana, aparte las restricciones cada vez son mayores. Entonces intentamos dar algunas alternativas a los agricultores, para seguir produciendo de manera sostenible, pero que también no se pierda en productividad. Por supuesto, eso también es uno de los requisitos, que siga una productividad que se necesita, pero que reducir a la vez la necesidad de estos insumos. No sé si reducirla en absoluto, pero digamos que poco a poco hay que ir reduciéndola lo máximo posible. Si podemos hacer las plantas que cada vez sean menos dependientes a todos estos productos químicos, pues vamos en el buen camino.
Oye, ¿cómo se dirigen los microbiomas del suelo para que sean efectivos contra la lucha de plagas? Bueno, hay diversas estrategias. La que nosotros estamos utilizando es una estrategia que se conoce desde hace muchísimos años, que es la de rotación de cultivos. Lo que pasa que esta rotación de cultivos se ha utilizado principalmente con un objetivo de mejorar la nutrición del suelo o de evitar patógenos del suelo, pero nos estamos dando cuenta que esto es mucho más complejo y al crecer una determinada planta en un suelo, esta planta va a promover un microbioma que es característico de la propia especie de vegetal. Y estos microbiomas pueden tener efectos positivos en la próxima planta que se crezca en ese suelo. Entonces lo que hacemos es utilizar esta rotación de cultivos seleccionando determinadas especies que van a promover microbiomas que inducen resistencia en las plantas. Es una vuelta de tuerca a la rotación de cultivos tradicional. O sea, estamos hablando de volver al pasado. Pues básicamente sí. Cada vez estamos entendiendo un poco más, ¿no?, cómo funciona también esta rotación de cultivos, que es mucho más compleja de lo que nos pensábamos. Y cada vez nos estamos dando cuenta más de la importancia que tiene el microbioma, pero en todas las especies de la Tierra. No solo en humanos, el microbioma humano es esencial para el funcionamiento de los humanos, la absorción de nutrientes y la protección de infecciones. Pues igual pasa con las plantas. Su microbioma es esencial también para la absorción de nutrientes y la protección frente a enfermedades. Entonces, es recuperar este microbioma vegetal de las plantas mediante promover con especies especies naturales, como pueden ser pastos o pueden ser leguminosas o pueden ser otro tipo de especies. Estáis avanzando en definitiva hacia sistemas de producción de cultivos como mucho más sostenibles. Sí, por supuesto. Al final es utilizar los recursos naturales, como es el propio microbioma de las plantas, de una manera más inteligente y, por supuesto, siempre encaminado a reducir en todo lo posible el uso de agroquímicos. Me imagino, ¿no?, que tenéis una finca de experimentación, supongo. Sí, tenemos aquí una finca de experimentación aquí en el IRNASA, pero también hemos llevado experimentos a algunas fincas allí también en Almería. O sea, nosotros trabajamos también, es una red de investigadores en las que estamos de diferentes institutos y hacemos experimentos comunes y utilizamos diferentes fincas de experimentación en diferentes sitios de España. Pues Ainhoa Martínez de Medina, investigadora Ramón y Cajal del IRNASA y perteneciente al CSIC, te agradecemos que nos des un poquito de luz sobre esto que estáis trabajando, que siempre es interesante. Vale, pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musnoy, al micrófono que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.